Bien, vamos con Nelson Hernández. Él es especialista en temas de imagen precisamente. Y quiero conversar con él sobre características de las 4 personalidades letales en un ambiente de trabajos. El tema de la conducta del ser humano, la conducta del individuo. Incluso Nelson ha escrito libros. Háblame un poco de este tema, Nelson. Bienvenido. Muy buenos días, don Álvaro. Me escucha muy bien, ¿no? Alto y claro. Perfecto. Bueno, las personalidades letales han impactado significativamente en cualquier ámbito, en el laboral, incluso en el personal, profesional. Y cada vez más nosotros estamos desarrollando, sin darnos cuenta, una sociedad que le está facilitando la vida a estas personas y al mismo tiempo desbaratando otras. Las 4 personalidades letales que en la ciencia de la psicología, la psiquiatría y las ciencias de la comunicación se hablan son los psicópatas, aquellos que tienen también la personalidad narcisista, los borderline y los paranoicos. Esas son las 4 más letales. Pero igual usted tiene también otras personalidades como los megalómanos, los mitómanos, y todas estas no solamente son letales por el hecho de que exista por sí sola, sino porque también se da la situación de que existen combinaciones de ellas. Por ejemplo, los psicópatas suelen ser narcisistas, suelen tener también rasgos paranoicos. Y esto afecta sin duda las relaciones humanas y cada vez más se está insistiendo muchísimo en velar por la salud mental, no solo en la parte familiar, sino en la parte laboral. Porque venimos de una pandemia la cual, tengo entendido, nunca se ha declarado oficialmente terminada y que sigue impactando en muchos ámbitos y en muchas edades, lo que representa hoy sobrevivir o volver a salir adelante con una empresa de cero tras la pandemia, un país, una nación, las responsabilidades que cada vez se hacen ambientes más caros, más tensos, más rápido los cambios que hay en el mundo. Y esto de una u otra forma incluso está creando lo que hoy se llama una sociedad psicopática. ¿Ok? ¿Qué es la sociedad psicopática? Donde los valores sólidos ya no existen o son muy cambiantes, donde el individuo se debe adaptar para sobrevivir, no para vivir, donde para lograr ciertas metas sociales, económicas y políticas traiciona su propio ser, donde se acostumbra al individualismo y se suma, por ejemplo, al cinismo social o al relativismo, donde todo lo hace burla, temas serios. Por ejemplo, yo he visto en la plataforma X, cuando se tocan temas serios, hay comentarios que la gente los toma a burla, restándole la importancia al mismo, donde de una u otra forma todos estamos en guerras contra todos y se juegan roles según los círculos en los que nos movemos, con una ausencia de núcleos morales, donde cobra vida cada vez eso de todo se vale, el juega vivo, el robó pero hizo, donde buscamos sensaciones por encima de cualquier fin, donde el engaño, las relaciones superficiales generalmente ahora están llenos de una falta de empatía, donde el contenido de entretenimiento es vacío o pobre de valores y plantea lo amoral como algo normal y se adormece nuestra conciencia y nuestra capacidad analítica, donde creamos personas que creen que pueden vivir sin otras, lo que viven de las apariencias, sin despreocupaciones y se alejan totalmente de los demás. Ahí estamos creando nosotros una sociedad psicópata que es un caldo de cultivo para las personas que ya de por sí vienen con una condición. Y aquí, don Álvaro, quiero hacer podemos romper un mito aprovechando el espacio que usted me da para que platiquemos de este tema, que cuando hablamos de la psicopatía no estamos hablando de una enfermedad, no le podemos tachar a la persona de loco, de inconsciente,
porque realmente la psicopatía no es una enfermedad, es una condición. Por ende, no podemos decir es que sufre de, es que padece de, porque no es una enfermedad. El psicópata, esa es su personalidad de nacimiento, ¿ok? Eso ya está en su ADN. Entonces, él se comporta de una manera consciente, clara, él sabe diferenciar lo bueno de lo malo. Lo único que en su personalidad carece de lo que se llama conciencia moral o conciencia social. Por eso es que de hecho hoy como generalmente la sociedad tacha a todos de psicópatas en general, entonces ahora se está utilizando la terminología de depredadores sociales o depredadores morales. ¿Ok? Esa es la terminología que se está usando ahora para perfilar este tipo de características. ¿Por qué? Ellos simplemente actúan a conciencia, pero no les importa la consecuencia de lo que eso represente, llevándose por delante, a familias, amigos, usándolos a conveniencia. Entonces, la psicopatía no es una enfermedad ni es una locura, es una condición. ¿Ok? Eso es como, por ejemplo, ser zurdo, o sea, una persona que escribe con la mano izquierda o patea una bola con el pie izquierdo, eso es ser zurdo. Aquí, por cierto, aprovechando este espacio, también voy a hacer un paréntesis. Nelson, por favor, aléjate un poquito de la cámara para poder registrarte mejor el video. Un poco más. ¿Ahí? Ajá, correcto. Mejor. Aquí voy a hacer un paréntesis también con respecto al zurdo. Últimamente he visto en las redes sociales que no se está utilizando de forma asertiva e inteligente el español. La gente ahora está diciendo es que fulanito de tal es zurdo cuando se refiere a ciertas tendencias políticas de izquierdismo. Una cosa es una tendencia política y otra distinta es una condición física que es la surdera. Entonces también es bueno. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque cuando nosotros hablamos de forma asertiva y de forma inteligente, le damos a las cosas su término correcto y podemos comprender mejor de qué estamos hablando en un punto determinado dentro de un contexto en particular. Ok. Puede ser entonces una personalidad psicópata, una personalidad peligrosa. Háblame de famosos que siendo psicópatas han funcionado, han operado bien. Ok, eso es importante lo que usted comenta porque dentro de la psicopatía existen... bueno, primero vamos a aclarar algo. En el mundo, a nivel mundial, únicamente el 1% de la población se ha diagnosticado clínicamente como psicópata. ¿Ok? Existen muchos de ellos que ni siquiera están en cárceles. De hecho, es menos del 1% de la población que está en las cárceles. Existen dos tipos de psicópata, el funcional y el disfuncional. El disfuncional lo vamos a resumir de la manera más simple, que es la persona que de la nada le mete 4 puñaladas y es un asesino serial o comete delitos graves contra la sociedad o contra una persona. Los psicópatas funcionales son aquellos que usan esos rasgos psicopáticos para realizar actividades de una manera fría, calculadora, de una forma que las emociones no le afecten sus decisiones. Dentro de esas personalidades le puedo comentar, y se sorprendería si le digo, a John F. Kennedy, Barack Obama, Steve Jobs, Vincent Van Gogh, Bill Clinton, Neil Armstrong, Julio César, Cleopatra. Dentro de las personalidades disfuncionales, o sea, los que cometen delitos, tiene, por ejemplo, fue un caso muy famoso de Elizabeth Holmes, que defraudó a muchos clientes en Estados Unidos. El caso, por ejemplo, de Hitler, Pinochet, Maduro, Noriega, Ortega, Franco, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, que fue un caso muy sonado, Charles Manson, John Wayne Gacy, que fue un asesino serial,
Todos estos sí son personalidades disfuncionales, pero los anteriores, por ejemplo, cuando un presidente tiene que firmar una orden, en el caso de los Estados Unidos, donde, bueno, bombardeen X ciudad, lo está haciendo de forma clara, lo está haciendo de forma consciente, lo está haciendo sin que sus emociones entren en juego. Le voy a decir algo mucho más particular. Cuando un cirujano tiene que agarrar un bisturí y pasárselo en el pecho para hacer una operación de corazón abierto, científicamente ya está probado que, por ejemplo, los policías, los bomberos, los cirujanos tienen que tener ciertos rasgos psicopáticos, pero en el caso de ellos los usan de forma funcional para salvar una vida, no para quitarla. Nelson, ¿cómo estás? Buenos días, Libeca Lescano te saluda. ¿Existe algún tipo de estadística en Panamá de este tipo de personalidades? Para hacerle la respuesta más sincera, no tengo conocimiento de ello. Sí estoy seguro que existen organizaciones que están haciendo, por ejemplo, en el caso del bullying, están haciendo, que eso pueden presentar rasgos psicopáticos en ese tipo de situaciones. Ellos tienen estadísticas en Panamá, por ejemplo, que 336,000 casos se dieron el año pasado, y hay organismos que sí están haciendo estadísticas muy puntuales, pero que esas oficialmente hayan salido a la luz en un documento serio, no tengo conocimiento de ello. Hay una personalidad que es muy famosa en redes sociales, es el narcisista. ¿Qué nos puedes decir sobre este tipo de personas? Ok, con respecto al narcisismo, por ejemplo, a ver, estas personas son muy difíciles de tratar. Usted no puede negociar con ellas, así de simple, dicho claro y rápido. ¿Por qué? Porque son personalidades que dentro del ámbito laboral, por ejemplo, suelen complicar muchísimo las dinámicas de cooperación de grupo. Tienen un muy bajísimo nivel de empatía, de tolerancia, de renuencia a aceptar sus errores. Buscan la manera de ser siempre el centro de atención, y solo él piensa, solo él habla, solo él dice, solo él cree. O sea, él es el sol y el resto del mundo son los planetas. Estas personas son manipuladoras, al igual que los psicópatas. Hay una frase muy interesante que se les menciona a estas dos personalidades, que son: hay encantadores de serpientes y serpientes que parecen encantadoras. ¿Por qué? Porque ellos tienen las cualidades manipuladoras muy altas. Generalmente hacen que la otra persona se sienta culpable por lo que está sucediendo, pero no son ellos los culpables. Generalmente se ponen incluso a veces en papeles de víctimas ante personas bondadosas o empáticas para bajarle su nivel de defensa. ¿Ok? Toman decisiones unilaterales sin consensuar con equipos. El objetivo de ellos no es que le vaya bien a una empresa, sino que le vaya bien a ellos. Y esto es importantísimo, y en los departamentos de recursos humanos cada vez también se está haciendo mucho énfasis en que sean, que tomen cursos de análisis conductual para perfilar ciertos rasgos de algunos candidatos, que tomen talleres de lenguaje corporal o detección de mentiras, porque hacer un mal reclutamiento le cuesta muchísimo a la empresa. Y los narcisistas dentro de un equipo de trabajo, lo que van a hacer es dañar a ese equipo de trabajo, y si no se toma una medida muy puntual con esa persona, así lo roten, va a ir dañando el resto de equipo hasta que llegue un momento en que, bueno, o se despide, porque estas personas, por ejemplo, no les gusta sentirse cuestionadas. Piensa que un rasgo de su modus operandi es, por ejemplo, que ellos van a comenzar a buscar aliados dentro de los grupos de trabajo cuando los vea de una forma vulnerable, pero cuando ya no son funcionales para sus objetivos, los va a desechar, porque al mismo tiempo ya buscó aliados con jerarquías mayores.
para tener también él siempre un respaldo ante sus actitudes. Nelson, ¿el narcisista no acepta errores y disfruta No. haciendo daño? ¿Se hace víctima? ¿Son características? Correcto, él de hecho, él está consciente de lo que quiere, y si eso hace que se tenga que llevar en banda, por decírselo de alguna manera, a alguien por delante, lo va a hacer. Porque obviamente cuando él quiere destacar, él no acepta ningún tipo de competencia, ni consejos, ni nada, pero al mismo tiempo no acepta ningún tipo de responsabilidad con sus acciones. Ok. Por eso le digo, tanto el psicópata como el narcisista, usted no, o sea, no lleva las de ganar en una negociación. Eso es imposible. Y el paranoico, para terminar, ¿cómo lo defines? Bueno, en el caso del paranoico estamos hablando de una persona que piensa que todos le quieren hacer daño, que todos se la tienen velada, que constantemente va a dudar de la lealtad de los demás, que además de ello, por ejemplo, piensa que toda la información que se da en el ambiente es en contra de ellos. Sospechan que son perseguidos, que están atormentados, que son tratados injustamente, que suelen tener muchos delirios de persecución. Eso afecta a la familia porque incluso las separa y no las deja salir o no las deja participar. Fíjese, famosos en esta línea con respecto a los paranoicos, tenemos a personalidades como Winston Churchill, tenemos a Edvard Munch, tenemos a Ernest Hemingway, Nikola Tesla, tenemos artistas como Kanye West, Elvis Presley. Todos ellos eran paranoicos. Ellos pensaban que el mundo estaba en contra de ellos y sus decisiones. Mira tú, ¿de quién estamos hablando? Bueno, ¿algo más que agregar, Nelson? Bueno, mire, yo siempre digo que es importante tener los oídos y los ojos bien abiertos, porque un psicópata, sobre todo un psicópata, habla de oído, pues su juicio está divorciado de su conducta, ¿ok? Carece de una inteligencia emocional y por ende esta persona es definitivamente un grave problema en cualquier ámbito profesional que se maneje. Alguna vez un doctor dijo en la red X que era importante que se le hicieran pruebas a ciertas personalidades que iban a ciertos puestos en particular. Y fíjese que en el fondo yo estoy de acuerdo, porque sí existen tests que ayudan a reconocer a estas personalidades que a la larga lo único que hacen es ser predadores morales y sociales de su entorno, porque ellos están solo por velar por sus intereses. Muy bien, muy bien. Gracias, Nelson, por estar con nosotros en la mañana de hoy, hablando un poco de estos temas que son, yo diría, trastornos de tipo emocional. Correcto. Así correcto. es. Y que diariamente nos toca lidiar con personas en estas condiciones y que muchas veces no son diagnosticados siquiera por un profesional de la medicina, por un psiquiatra. Muchas veces ni siquiera ellos saben. Y lo peor aún, exactamente. visualmente, físicamente no se pueden reconocer solamente por sus acciones.